Hay un tema que a muchos no les gusta abordar y que es el tema de la existencia de Satanás o del diablo. Y aunque algunos pueden decir que no es bueno andar promoviendo al enemigo, sin embargo una forma, un camino para llegar a Dios también es conocer el saber y el conocimiento de Satanás, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Y sobre todo ahora que muy pocos creen en su existencia. Como decía el poeta francés Baudelaire, un engaño del demonio, el más grande, es hacerle creer al hombre que él, el demonio, no existe. En efecto, estamos viviendo una época de una lucha extremadamente terrible en contra del poder de las tinieblas. Como lo dijo el documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, Alegría y Esperanza, en el número 37, estamos viviendo una batalla que comenzó en los orígenes del mundo contra el poder de las tinieblas y que va a terminar hasta el día del final. Entonces, este poder de las tinieblas, esas puertas del infierno de la que habló Jesucristo cuando instituyó su iglesia, por medio de Pedro, reside en este ser real que es Satanás. Algunos piensan que el demonio no existe, que es un invento de la iglesia y que la iglesia, ahora que está de capa caída, pues inventa la existencia de este ser como para tener más adeptos y asustarnos. No es así. Está comprobado en las Sagradas Escrituras que Dios, dentro de su creación inicial, al principio de los tiempos, primero creó el mundo invisible. Y en ese mundo invisible, como decimos en el credo, están los ángeles. Y estos ángeles que fueron creados de la nada, y que se dice que hay 9 categorías, que son serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles, de acuerdo con el estudio que hizo Dionisio Areopagita en el año 500 sobre la celeste jerarquía. Estos ángeles que fueron creados de la nada, una tercera parte, dicen los padres de la iglesia, la tradición, se rebeló contra Dios, el non serviam. Entonces Dios los arrojó fuera de su reino. Y estos ángeles, estos espíritus inmundos, espíritus mudos, espíritus impuros de los que habla la Sagrada Escritura, es precisamente en la vida terrena de Jesucristo donde encontramos claramente su acción, que comprobamos a través del relato de los evangelios. Ahí encontramos cómo desde que Jesucristo va ejerciendo su acción liberadora del demonio como exorcista, por ejemplo, con la niña cananea, con esa legión que te estaba invadiendo un cuerpo, que eran muchos, y que luego le piden a su Señor irse a los cerdos para que no se fueran al infierno, y Jesucristo se los concede. Aquel endemoniado epiléptico que no pudieron lograr exorcizar o lanzar los apóstoles, porque hay ciertos demonios que no pueden ser vencidos y con oración y ayuno. Luego, desde luego, la Escritura relata cuando en 3 ocasiones o en 3 momentos el demonio tienta a Jesucristo, es tentado por Satanás, y no se diga la hora de su pasión, que es la hora del poder de las tinieblas, que comienza cuando el demonio entra en el corazón de Judas, y todo el proceso que va utilizando a terceras personas y que llevan hacia la muerte de Jesucristo, como una acción, desde luego, como parte de la acción del poder de las tinieblas, de los poderes del infierno, que desde luego Dios permite, porque toda acción del demonio es, como regla general y principal y única, por permisión divina. Sin embargo, Dios es tan grande, es tan omnipotente, es tan sabio, o es la sabiduría misma, la omnipotencia misma, que juzga que sacar bien del mal es mucho mejor que no permitir la existencia de ningún mal. Repito, Dios ha juzgado
que sacar bien del mal es mucho mejor que no permitir la existencia de ningún mal. Y por eso Dios permite la acción del demonio. Y la permite de manera ordinaria y extraordinaria para que nosotros, al ser tentados, podamos vencer la tentación y podamos ser coronados con el triunfo de la vida eterna. Entonces, hubo una película recién que tuve oportunidad de ver, que quizá alguno de ustedes ha visto, que se llama Nefarious, que algunas redes sociales la han podido presentar. Muy interesante, donde nos presenta a un hombre que es culpable de varios asesinatos, pero este hombre en realidad está poseído por el demonio. Entonces es visitado por un psiquiatra a la cárcel, donde prácticamente tiene lugar toda la película, una sola escena, y el psiquiatra va para corroborar si está cuerdo o está loco. Si está loco, mandarlo a un manicomio, y si está cuerdo, pues para ejecutar la pena capital, que ya tiene sentencia, pero que está suspendida, hasta en tanto no se corrobore si está en condiciones de recibir la pena capital. Entonces es muy interesante porque el demonio es el que realmente habla en lugar del poseído. Es el que está hablando con el psiquiatra, y en algunos momentos es el mismo hombre el que habla, que se da cuenta que está poseído por el demonio, como sucedía en la época de Jesucristo, que el demonio hablaba por medio del poseso, que es una característica de una posesión diabólica. Entonces esta película me recordó un par de libros que escribí en el año 88, intitulado El Diablo y el Anticristo, y otro que escribí en el año 2006, de casi 500 páginas, que se intituló Las profundidades de Satanás. Fue un tema que tuve que abordar necesariamente porque al estudiar las apariciones marianas, desde luego uno tiene que entender que esas apariciones nos están revelando una batalla espiritual del final de los tiempos en contra del príncipe de este mundo, Satanás. Entonces era necesario poder abordar el estudio de este ser real, de este ángel caído, y saber qué sabe, qué conoce, qué puede hacer. Entonces la Sagrada Escritura nos da ya una información muy rica. El Nuevo Testamento habla 188 veces de este personaje, de Satanás, con el nombre de diablo, que significa división, Satanás acusador, con el nombre de Belcebú, con el nombre de dragón, con el nombre de la bestia, Abalón, en el Apocalipsis, en fin, con varios nombres, o espíritu inmundo, espíritu mudo, y que el Señor también muchas veces en las parábolas hacía referencia precisamente al demonio. Entonces, esa es una realidad que tenemos que tener presente, y que el demonio, como ángel caído, no perdió la condición angélica, es decir, tiene un conocimiento extraordinario de todas las cosas, porque dicen por ahí que el demonio sabe más por viejo que por diablo, y no es así. El demonio sabe más por diablo, como ángel que es, que por ser viejo. Entonces el demonio conoce perfectamente la esencia de las cosas en un conocimiento intelectual inmediato, a diferencia del hombre, que tenemos que tener un conocimiento discursivo para que de los efectos podamos conocer las causas de las cosas y la esencia de las cosas. El demonio no. Entonces, el demonio tiene un conocimiento de toda la creación material, de los astros, de los planetas, del universo, de todas las leyes físicas, de todas las fuerzas de la naturaleza, de toda la realidad de la esencia de la vida material, mineral, vegetal, y desde luego conoce perfectamente bien al ser humano. Y no solo al ser humano en lo general, sino en lo particular. Conoce quién es uno, cuándo nació, quiénes son sus padres, sus abuelos, sus hermanos, si fuimos bautizados, si fuimos confirmados, si hicimos la primera comunión, si hemos caminado por el sendero del bien o por el sendero del mal. Conoce qué virtudes o cosas buenas tenemos, y también conoce perfectamente todos y cada uno de nuestros pecados. Los conoce porque, aunque no conoce los pensamientos, pero al momento de confesarnos, pues sabe de qué nos estamos confesando. Y eso le da una gran ventaja al demonio respecto a nuestra vida y nuestra lucha diaria en contra de él. El demonio también conoce muy bien a los otros demonios y a los otros ángeles buenos que existen, que son miríadas de ángeles, porque a diferencia del hombre,
donde todos pertenecemos a la especie humana, los ángeles no, cada ángel agota su propia especie. Entonces el ángel no es cualquier ser, es un ser poderoso, es una naturaleza creada superior a la del hombre actual, porque el hombre actual, por el pecado original, tiene una naturaleza herida. Entonces, en ese sentido, la naturaleza angélica es superior a la actual naturaleza humana. Pero el día de mañana, el hombre que alcance la santidad y la perfección y su cuerpo sea resucitado entre los muertos, cuando llegue al cielo, tendrá su ser trino, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios uno y trino, con un cuerpo, con un alma y con un entendimiento, como dice Pablo en la primera de Tesalonicenses, que tenemos cuerpo, alma y espíritu, exactamente igual. Entonces, cuando el hombre alcance el cielo eterno, ya trino, el hombre perfecto, glorificado, será superior a todos los ángeles. Cada ser trino, glorificado, todos los hombres que alcancen el cielo serán superiores a los ángeles, hasta entonces. Pero de momento, el ángel actualmente es superior al hombre porque tiene una naturaleza superior a la naturaleza humana. Es una naturaleza que está encima, que podríamos llamar de tipo preternatural, es decir, más allá de lo natural humano está la naturaleza angélica. Entonces, tiene este conocimiento extraordinario de todas las cosas y tiene un poder sobre las cosas, o sea, tiene acción sobre todo cuanto existe. O sea, el demonio tiene poder para mover las cosas a distancia, tiene poder para poder interaccionar con el ser humano a través de las tentaciones, afectando su imaginación, afectando su memoria, a través de causas segundas para que nosotros tomemos malas decisiones y nos alejemos del camino que lleva a la salvación eterna. Entonces, todo esto hay que saberlo. Y el demonio también conoce cosas del futuro que tengan que ver con la naturaleza de las leyes físicas, es decir, todo lo que son cuestiones naturales, perfectamente bien las conoce todos los seres angélicos caídos, cosa que el hombre para poderlas conocer necesita estudiarlas y averiguarlas para poder tener este conocimiento, es decir, para ser más claros y contundentes. Los ángeles caídos tienen un conocimiento mucho más perfecto y más asertivo de toda la creación animada e inanimada del mundo humano que cualquier sabio que pueda existir en esta tierra. Entonces, la acción del demonio en contra del hombre, como sabemos, se da principalmente en tres fases: a través de la tentación, a través de la obsesión o a través de la posesión diabólica. La tentación es la manera más ordinaria, es la causa indirecta de todos los pecados, la acción del demonio, donde el demonio va probándonos en la fe, en la esperanza, en la caridad, en las diferentes virtudes cardinales, como son la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, en contra de los dones del Espíritu Santo, la ciencia, el temor de Dios, piedad, sabiduría, entendimiento, consejo, etc. Todas estas gracias que Dios nos da, el demonio las va atacando y nos los va acechando para que nosotros caigamos en cualquier tipo de pecado que afecta a estas virtudes o que afecta a estas virtudes teologales o virtudes cardinales. Entonces necesitamos tener un conocimiento de nosotros mismos a través de un examen diario de conciencia para poder saber cómo ir afrontando las diferentes tentaciones que vamos enfrentando día a día y que son inevitables. Por eso en el Padre Nuestro decimos: no nos dejes caer en la tentación, que no nos dejes caer porque las tendremos, y que nos libre del mal o nos libre del demonio, porque el hombre, en la medida en que va aceptando estas tentaciones del demonio, se va haciendo presa del demonio, ¿verdad? El hombre que es recurrente en el pecado, que casi no se confiesa, que habitualmente vive en pecado, prácticamente el demonio lo tiene agarrado por el cuello. Es decir, es muy difícil salir de esa situación cuando uno está en una recurrencia del pecado, o cuando uno está vinculado a cierto tipo de prácticas que están relacionadas con el ocultismo, con el esoterismo,
con la hechicería, con la magia, con la brujería, con la ouija, con el I Ching, con el enneagrama, que son formas en que el demonio utiliza también para ejercer una acción en contra de los hombres y va cazando al hombre y le va haciendo cada vez más difícil poder salir de esta realidad. Hoy en día hay jóvenes que están metidos en el pecado de lleno, porque incluso hay quienes ofrecen una especie de consagración y ofrecimiento a Satanás de la droga, de la lujuria y de otro tipo de ideologías que van permeando la mentalidad y el corazón de los hombres para irlos alejando del camino del bien. Por eso hoy estamos viviendo una terrible confusión en todos los órdenes, una confusión que permea en las personas, en la familia, en la sociedad, en la ley, en la misma ley natural, que es constantemente violada e ignorada. Y todo esto es consecuencia de ideologías que tienen una instigación satánica. Esta es la realidad. Y lo que es más grave, una instigación diabólica que ha permeado y ha entrado dentro de la misma iglesia de Cristo. Y no lo dice su servidor, lo dice el propio Papa Pablo VI, ya lo dijo hace más de 50 años, que se creía que después del concilio vendría un día de sol para la iglesia. Pero por el contrario, ha venido un tiempo de tempestad y oscuridad, porque ha intervenido el poder adverso, Satanás. O sea, lo está diciendo el mismo Papa, de que Satanás se ha metido dentro de la iglesia. Y la Virgen lo anunció en muchas apariciones marianas, lo dijo en la Saleb, que la iglesia tendría una crisis espantosa, y lo dijo en Fátima también, en ese famoso secreto diplomático que dio a conocer un autor en Alemania, Luis Emmerich, que Satanás alcanzaría las altas cimas de la iglesia, como el mismo hermano Michel de la Trinité, que es uno de los estudiosos de Fátima, lo corroboró. Entonces, esto no es un juego. Jesucristo nos quiso alertar a través de diversas parábolas de que había un enemigo, y este enemigo es Satanás, un enemigo que indudablemente pone en riesgo nuestra salvación eterna. Y hoy el demonio tiene de hinojos a la humanidad y tiene aquí en la mano al hombre, porque el hombre vive pensando en el mundo, dándole gloria al príncipe de este mundo que es Satanás. O sea, el príncipe de este mundo es el demonio. Entonces, en la medida en que nosotros nos vamos adhiriendo a las pompas, a las vanidades, a las glorias, al dinero, al poder, a la lujuria, a la murmuración, al egoísmo, a la violencia, a la corrupción, todo esto que envuelve al mundo actual, le estamos venerando al mismo demonio, porque él es príncipe de este mundo. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esto, saber que somos parte del mundo, sí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Cristo dice, yo he vencido al mundo. Entonces, para poder vencer al mundo, nosotros también tenemos que hacer realidad la misma vida divina de Jesucristo en nosotros, por medio de los sacramentos, por medio de una vida de gracia constante, por medio de una devoción tierna y auténtica y real y palpable y sincera a la Santísima Virgen María, por medio del rezo del Santo Rosario. De esta manera, si no lo hacemos, vamos a ser peleles del demonio y nos va a atacar con fuertes tentaciones o con obsesiones diabólicas, con afectaciones a nuestro cuerpo o a nuestros bienes, o lo que es peor, muchos se pondrán en tentación por el pecado recurrente, o porque le abre la puerta a otro tipo de formas en las que el demonio tiene acceso directo. Así que yo quise aprovechar pues que esta película tuve oportunidad de verla para recordar estos principios relacionados con el saber y el conocer y el poder del demonio. El demonio no puede crear de la nada, pero sí puede influir, y lo ha hecho, para que el hombre manipule la genética. Sí puede influir para que nosotros, a través del crimen del aborto, hayamos cometido esta abominación a los ojos de Dios. Es una instigación satánica. Y así hay cualquier cantidad de acciones del hombre en esta tierra que son inspiradas por el mismo poder del demonio. Entonces es necesario ser conscientes de esto para poder afrontar estos tiempos dificilísimos que van a venir y que el demonio cada vez se le está dando más poder y más fuerza. Repito, el demonio es muy poderoso, pero Dios es más poderoso que él, y tenemos que ser conscientes de que para poder participar de ese poder
Y de esa gracia de Dios tenemos que hacer vida en nosotros lo que el Señor nos dejó en el Evangelio, que nos recuerda la Santa Madre Iglesia, por medio de los sacramentos, por medio de la oración, por medio del sacrificio, por medio de la penitencia, por medio de la práctica del ayuno, de una especial devoción a la Santísima Virgen y también rezando con frecuencia la oración a Miguel Arcángel para que nos defienda en la lucha y sea nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio y que Dios venza con su poder al príncipe de este mundo que es Satanás. Ojalá pues que esto lo tengamos presente y sigamos en esta lucha diaria sin tener miedo, sabiendo que Dios siempre es más fuerte y más poderoso y que al final las puertas del infierno no van a prevalecer. Dios les bendiga y muchas gracias.